Bien, jóvenes, ahora vamos a ver un poco lo que son las formas indeterminadas de lo que es la derivada. Bueno, como la derivada tiene múltiples aplicaciones, entonces una de las formas de aplicación es para poder solucionar, por ejemplo, las formas indeterminadas. ¿Y qué son las formas indeterminadas? Son, por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes formas que nos presenta en el campo de la matemática las formas indeterminadas. Entonces, en algunos casos se hace complejo para poder resolver problemas, ¿no? En ese sentido, entonces ahora tenemos otra herramienta matemática sencilla que es más efectivo, como es la regla de Hospital. Es decir, entonces, esto ha sido analizado y estudiado por ese señor Hospital, que lleva su nombre. Entonces, esa reglita consiste en ¿qué? Esa reglita consiste en que mediante la teoría de la derivación se puede hacer más simple la situación, pero eso se aplica solamente en dos casos precisos. En estos dos primeros casos, es decir, yo puedo aplicar, ojo, yo puedo aplicar la regla de Hospital en estos dos primeros casos, es decir, cuando yo tengo la indeterminación, o es 0 sobre 0, o es infinito sobre infinito. Por ejemplo, en este caso yo no puedo aplicar esa situación. ¿Por qué? Porque para esto no me permite. Entonces, la regla de Hospital va a funcionar solamente en estos dos casos. Ahora, ¿cómo lo hago para los demás casos? Entonces, primero tengo que transformar o tengo que llevar a este modelo, a estos dos modelos, cualquiera, o es 0 sobre 0 o es infinito sobre infinito. Entonces, por ejemplo, esto de acá yo puedo transformar en cualquiera de los dos primero, ¿ya? Y luego aplicar la regla de Hospital. Pero ¿qué dice? Pues esta es la regla de Hospital. La regla de Hospital dice lo siguiente: si f y g son dos funciones derivables en todo su dominio, o ya sea pequeño o grande, tales que, y si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de la función f de x es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a de la función g, ambos son ceros, entonces el cociente me resulta 0 sobre 0. O el otro detalle es que cuando el límite, cuando x tiende a de la función f de x es igual al límite de cuando x tiende a de la función g de x, es infinito, es decir, en este segundo caso, entonces lo que este señor estableció es que entonces para superar esa indeterminación podemos aplicar la derivada, es decir, este límite cuando x tiende a de la función racional f de x sobre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de la derivada de la función numerador sobre la derivada de la función denominador. Eso es entonces la regla de Hospital. Esto yo puedo aplicar ya sea una vez o más veces en el caso que sea necesario, siempre y cuando que la derivada sea, por supuesto, siempre y cuando que el denominador sea diferente de 0. Entonces, eso es entonces la regla de Hospital. Pero repito, eso no se aplica para cualquier indeterminación, sino solo en estos dos casos. Ahora, si quiero aplicar Hospital, entonces, si yo tengo otras formas, pues tengo que llevar todavía a este modelo. Bien, eso es entonces la regla de Hospital.
Entonces simplemente hay que derivarlo. Bueno, veamos entonces algunos ejemplos. Entonces, acá por ejemplo tengo los siguientes ejemplos. Entonces la primera dice, por ejemplo, cuando quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 2 veces x al cuadrado menos x más 2 todo sobre x al cubo menos 7x más 6. Esto es igual a lo siguiente. Cuando evaluamos esto en forma directa, entonces, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener, entonces, reemplazando, tendría entonces acá 1 menos 2 menos 3 más 2, entonces, más 1 menos 3, entonces vendría a ser acá 0. Y si lo evaluamos al denominador, igual acá tendría entonces, acá sería 1 más 6 sería 7 menos 7, entonces tengo acá 0. Entonces acá tenemos esta indeterminación. ¿De qué forma? De la primera forma. Entonces estamos en condiciones de aplicar la regla de Hospital, es decir, superar esta situación de indeterminación mediante esa regla. Entonces esto es lo mismo. Entonces este límite va a ser, o es lo mismo que decir, el límite cuando x tiende a 1 de, entonces lo aplico la derivada con respecto a x al numerador menos x más 2 todo sobre la derivada con respecto a x del denominador, que viene a ser x cubo menos 7x más 6. ¿Ya? Entonces ejecuto la derivada y luego aplico el límite. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de, entonces primero ejecutamos la derivada del numerador. Entonces acá derivando sería 3x cuadrado menos 4x menos 1 en el numerador, y en el denominador me quedaría 3x cuadrado menos 7, ¿no? Menos 7. Ya, entonces esto, entonces aplicando o apoyándome en ese caso al principio que nos dotó este señor, entonces en base a eso entonces tengo esto, y eso es lo mismo que decir ahora, entonces si he superado la indeterminación aquí a buena hora, y si continúa, entonces puedo aplicar una vez más. Pero en este caso, entonces, ¿a qué va a ser igual este límite? Este límite va a ser, o es lo mismo que decir, acá me quedaría 3 por 1 al cuadrado, menos 4, 1 menos 1, todo sobre 3 por 1 al cuadrado, menos 7. Y esto es igual, entonces ahí tengo 3 menos 4, menos 5, entonces quedaría allí menos 2 arriba, y acá 3 menos 7 sería 4. Entonces, en este caso, menos 4, ¿no? Entonces, esto menos con menos, entonces acá el límite, en ese caso, viene a ser 1/2 más 1/2. Bien, entonces, esa regla de Hospital nos ha permitido superar esa situación, y por lo tanto el límite en este caso entonces es igual a 1/2. Eso es entonces en relación a ese primer ejemplo. Entonces, pero repito, entonces la regla de Hospital se puede aplicar solo en estas dos formas. ¿Ya? Eso es entonces el primer ejemplo. A ver, veamos ahora el segundo ejemplo. Ven, entonces queremos calcular ahora el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de la función seno de 2x, todo esto sobre el logaritmo natural del seno de x.
Si esto lo evaluamos en forma directa, entonces cuando x vale 0, entonces seno de 0 es 0. Entonces acá me quedaría logaritmo de 0, todo sobre igual abajo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Logaritmo de 0. De logaritmo de 0 no existe. Entonces, yo tengo esto de acá, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, pero en este caso estamos entonces en esta forma. En este caso entonces estoy en esta forma. Si estoy en esa forma, entonces estoy en condiciones de aplicar la regla de Hospital. En eso entonces, con esa garantía, bajo ese principio, entonces aquí puedo aplicar la regla de Hospital. ¿Ya? Pero ¿qué dice la regla de Hospital? La regla de Hospital nos dice pues entonces que si yo tengo esa indeterminación, entonces yo puedo aplicar esa reglita. Entonces, por lo tanto, este límite, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de lo que es el logaritmo del seno de 2 veces x, todo esto sobre el logaritmo del seno de x. Esto va a ser igual simplemente al límite cuando x tiende a 0, aplicando ya la regla de Hospital. Esto va a ser la derivada con respecto a x del logaritmo natural del seno de 2x, todo esto sobre la derivada con respecto a x del logaritmo del seno de x. Por lo tanto entonces es igual tanto al numerador como al denominador, y tengo lo siguiente. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, así se escribe, no, lo entreveran ustedes, no, los símbolos, los conceptos hay que controlar, hay que ordenar. Bien, entonces en ese sentido esto va a ser igual entonces al límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? De la derivada del numerador. ¿Pero qué dice la derivada del numerador? Ahora, ¿a qué es igual la derivada de la función logaritmo? Entonces aplico eso, 1 sobre ya la variable. Entonces en este caso en el numerador voy a tener 1 sobre el ángulo, esto, seno de 2x, ¿ya? Todo eso entonces, ya, esto es entonces la derivada del logaritmo, pero aquí la función está compuesto. ¿Cuántas funciones hay? Hay dos. Ahora, todo eso por la derivada de la función seno. ¿Quién es la derivada de la función seno? Es coseno, todavía del ángulo doble. Entonces acá sería 2 veces la función seno de 2x. Eso sería entonces la derivada en el numerador. Y en el denominador similar. Entonces acá tengo 1 sobre, acá sería seno de x, todo eso por la derivada de seno, que viene a ser coseno. Bien, esto ordenando es igual al límite cuando x tiende a 0 de, entonces allí que voy a tener acá, entonces tengo ya 2 veces coseno de 2x, todo esto sobre seno de 2 veces x, todo esto entonces sobre, ahora aquí quedaría coseno de x sobre seno de x. Entonces yo puedo terminar acá, o puedo multiplicar los términos medios y extremos. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, entonces esto sube arriba, entonces, o bueno, ese 2 puedo sacar afuera, fuera del límite, como es constante, no hay problema. Entonces esto va a ser igual a 2 veces, ya,
Ya me queda entonces en el numerador, me quedaría seno de x por coseno de 2 veces x, todo sobre coseno de x por, en este caso, vendría a ser el seno de 2 veces x. Bien, entonces el efecto de la primera derivada, o sea, la primera aplicación de la regla de Hospital, tengo esto. Ahora eso podemos evaluarlo, pero haciendo la evaluación rápida, entonces tenemos que acá el seno de 0 siempre va a ser 0, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. Entonces sigo en lo mismo, 0 sobre 0. Entonces entonces, como están viendo, ahora de infinito sobre infinito ya lo transformé en 0 sobre 0. Entonces estoy en condiciones de aplicar la regla de Hospital, bueno, esto por segunda vez. Es decir, yo puedo aplicar entonces una vez más, entonces aplicando nuevamente. Entonces aquí ya, entonces acá aplicando nuevamente. Aplicando nuevamente la regla de Hospital, tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, nuevamente lo aplico, entonces, ese límite acá va a ser igual a 2 veces el límite cuando x tiende a 0 de todo lo que está allí. Entonces, acá tengo ya el seno de x, todo esto por coseno 2x, todo sobre el coseno de x por seno de 2x. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esa indeterminación. Entonces, aquí el problema es la función seno. Entonces, aquí tendría que determinar ya la derivada del producto. Entonces, tendría para el numerador, tendría entonces igual al límite cuando x tiende a 0 de. Entonces, lo derivo. Tengo entonces la derivada de coseno. Entonces, acá sería coseno de x, perdón, la derivada de seno por coseno de 2x, todo esto, ahí le he derivado entonces, seno, todo eso, más, ahora, seno de x por la derivada de coseno, esto va a ser entonces 2 veces seno de 2x, ya está. Todo sobre, ahora en el denominador tenemos igual, entonces la derivada de coseno, seno, la derivada de, ya eso por el seno de 2 veces x, más, ahora coseno de x por la derivada de coseno del seno de 2x, vendría a ser 2 veces coseno de 2x. ¿Ya? Entonces, ahí he aplicado por segunda vez la regla de Hospital. Entonces, ¿qué va a tener? Entonces, voy a tener que todo esto, cuando x tiende a 0, todo esto de acá tiende a 0. Pero esto no, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, ya es diferente. Igual, entonces, acá, en el denominador, cuando x tiende a 0, todo esto de acá tiende a 0. Entonces tendría allí entonces 2 veces, bueno, todo lo que me queda. Entonces lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x por coseno de 2 veces x, y por lo tanto esto en el denominador quedaría coseno de x por acá 2 veces también coseno de 2 veces x, y por lo tanto entonces el límite ya es conocido.
ya entonces automáticamente ahí está el resultado. ¿Cuál es el resultado? Ahí está, es sencillo. Entonces, ese es el papel que cumple entonces lo que es la regla de Hospital. ¿Ya? Entonces, la regla de Hospital hay que aplicarlos, pero siempre y cuando que tenga una de estas dos formas, no hay otra. Entonces, eso es entonces la aplicación de esas dos formas, ¿ya? En ese caso entonces se aplica la regla de Hospital. El caso 3 me dice que hay que aplicar el límite, es decir, el límite cuando x tiende a 1 de 4 menos 4x por tangente de pi medios de x, ya, pi medios de x, ya, eso. Entonces, cuando lo evaluamos en forma directa, ese límite, ¿a qué va a ser igual? Cuando lo evaluamos en forma directa, entonces esto sería 4 veces el límite de, entonces acá me quedaría el límite de x cuando tiende a 1 de 1 menos x, todo esto por tangente de pi medios de x. Cuando x tiende a 1, entonces acá tendría 4 por esto de acá, entonces 1 sería 0, entonces esto va a ser 0 multiplicado por tangente de pi medios. Tangente de pi medios viene a ser infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la función tangente tiene sus asíntotas en los múltiplos de n pi medios. Por lo tanto, entonces, esto de acá es infinito. Entonces, tendría ya ese modelo. ¿Ve? Entonces, estoy llegando a que esto tiene ese modelo. Entonces, allí yo no puedo aplicar directamente la regla de Hospital, sino tenemos que transformarlo. Primero, llevarlo, si quiero utilizar esta herramienta de Hospital, entonces lo que tengo que hacer es entonces transformarlo a cualquiera de estas dos estructuras. ¿Ya? Entonces yo lo llevo 0 sobre 0 o lo llevo a la forma infinito sobre infinito. Entonces, primero entonces acá haciendo una transformación, en este caso entonces voy a hacer una transformación algebraica. Ya, entonces siendo así, este límite va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser entonces 4 veces, 1 menos x, todo esto por tangente de pi medios de x, ya. Eso es entonces el límite. Pero esto de acá yo puedo transformar, es decir, por ejemplo, esta función tangente yo puedo llevar abajo. Entonces me va a quedar esto, este límite, en todo caso quedaría ya 4 veces el límite cuando, o bueno, primero transformo esta función, entonces esta función me va a quedar 1 menos x, todo esto, tangente lo llevo abajo, entonces esto sería todo sobre 1 sobre tangente de pi medios de x. Es decir, esto de acá lo estoy llevando del denominador, o esto de acá puedo multiplicar también arriba, entonces llevando términos extremos y medios, entonces tengo lo mismo. ¿Ya? Pero esto es entonces 4 veces 1 menos x, todo sobre. Ahora, ¿a qué es igual 1 sobre tangente? 1 sobre tangente también tiene su equivalencia. Bueno, son funciones inversas, ¿no? ¿Cuál? Entonces este 1 sobre tangente viene a ser cotangente. Entonces acá tendría ya esta función. ¿Ya? Entonces ya tengo ya allí una transformación.
Ahora, si eso lo aplicamos como límite, entonces acá ya tendría 4 veces el límite cuando x tiende a 1 de. Entonces voy a tener acá donde esto ya tendría 1 menos x todo sobre cotangente de pi medios de x. Bien, y esto cuando evaluamos directamente, ¿a qué va a ser igual? Esto cuando evaluamos directamente, entonces acá tendría 1 menos 1, entonces acá ya tengo 0. Abajo, cuando x tiende a 1, entonces acá sería cotangente de pi medios. Y cotangente de pi medios, ¿qué es? También el cotangente de pi medios es 0. Entonces, como pueden ver ahí, las características de la función. Entonces ya tengo aquí la forma 0 sobre 0. Y como ya tengo la forma de 0 sobre 0, entonces ahora sí ya puedo aplicar esa regla de Hospital. ¿Ya? Entonces, después de hacer la transformación, entonces ya podemos, entonces ahora sí, como ya cumple con los requisitos que exige la regla de Hospital, entonces acá aplico. Pero no se aplica para cualquier cosa, sino solamente en esos dos casos. Entonces, aplicando ahora la regla de Hospital. Entonces, ¿por qué? Porque reúne la condición de ese principio. Entonces, ahora sí, entonces, aquí va a ser igual a ese límite va a ser 4 veces el límite cuando x tiende a 1 de, ya, entonces voy a aplicar la regla Hospital, entonces me quedaría acá derivada de x desde 1 menos x, todo sobre la derivada con respecto a x de esa función cotangente de pi medios de x. Ya está. Ahora sí, entonces, bajo esa aplicación, entonces ahora puedo levantar esa indeterminación que sería 0 sobre 0. Y esto donde estoy determinando, estoy transformando, entonces por eso les decía, entonces cuando Hospital es solamente aplicable en estos dos casos, en los demás casos hay que transformarlos. Ya, entonces es lo que estamos haciendo. Límite, 4 veces el límite cuando x tiende a 0 de, finalmente, entonces, ahí la derivada sería menos 1, todo sobre, ¿quién es la derivada de la función cotangente? Entonces hemos dicho, la derivada de la función cotangente es menos cosecante. Entonces, porque de tangente hemos dicho es secante al cuadrado. Entonces acá la derivada de esta función cotangente vendría a ser entonces menos cosecante cuadrado de pi medios de x. Todo esto, por supuesto, por la derivada de la base que viene a ser pi medios. Entonces ahí está. Y entonces con esa aplicación de la regla de Hospital, por supuesto que ahí ya lo hemos levantado. ¿A qué es igual ahora cosecante de? Entonces pero este es 1, pero nunca esto es cuando x tiende a 1. Estamos aplicando para x tiende a 1. Entonces acá tendría cosecante de pi medios. Entonces, ¿a qué es igual cosecante de pi medios? Entonces, es 1, entonces, por lo tanto, entonces, menos con menos, entonces acá quedaría, ya bueno, 4 por 2 sobre pi, ¿no? Eso es lo que queda, ya, entonces eso, comprueben, verifiquen con el ángulo, acá es igual, entonces, el cosecante de pi medios. Ya, eso es entonces lo que es la aplicación de la regla de Hospital. Ya, en resumen, ojo,
La regla de Hospital aplicamos solo para en estas dos formas. ¿Cuál? Ya lo derivo tanto al numerador como al denominador en forma independiente. Puede ser uno o más veces de acuerdo al requerimiento. Entonces, aplicando eso, hemos visto ahí tres ejemplos. El primero, cuando tiene esta forma de indeterminación. El segundo, cuando tiene esta otra. Acá incluso hemos aplicado dos veces Hospital, porque así lo requería. Y un tercer caso que estamos viendo cuando esto es de este modelo. Pero cuando hay estas formas que ya no son aplicables, entonces primero aquí hay que transformarlo. Eso es lo que hemos hecho. Acá está. Como es de ese modelo, entonces primero tengo que transformar esto de acá en cualquiera de estos dos formas. Puede ser en esta forma o puede ser en, ¿no? Ya, entonces eso es lo que hemos hecho. Ya, entonces, ¿qué he hecho acá? Hemos transformado esto de acá, le he bajado abajo y bueno, he llevado a su identidad o a su equivalente, que es cotangente, y entonces ya encontramos ya otra forma de indeterminación. ¿Cuál? 0 sobre 0. Una vez encontrado eso, entonces cuando ya tengo ya esa indeterminación, entonces estoy en condiciones de aplicar la regla de Hospital. Ya, entonces aplicamos la regla de Hospital, en este caso cuando extiende aún de la derivada del numerador sobre la derivada, ¿no? Y aplicamos el límite, entonces encontramos que ya con eso hemos superado, en este caso ya con eso hemos levantado esa indeterminación y por lo tanto entonces ya puedo calcular a qué es igual ese límite. ¿Ya? Eso es entonces la aplicación de la regla de Hospital. No se aplica en cualquier indeterminación. Eso le estoy advirtiendo, le estoy diciendo porque de acuerdo a la experiencia que tenemos, ahí aplican por aplicar para cualquier indeterminación. No, no es así. ¿Ya? Es solo en estos dos casos. Y si tengo otro modelo, pues primero tengo que llevar a esas dos formas. Bien, a continuación ahora vamos a ver entonces lo que son otras de las aplicaciones de lo que es la derivada de una función cualquiera, ¿no? Es decir, vamos a ver problemas de aproximaciones. Hemos definido que la derivada de una función real cualquiera, cuando es continua, está definido por este límite. ¿Ya? Esto es entonces la derivada de una función f de x cualquiera, donde el incremento de la variable x viene a ser esto de acá, ¿no? Es decir, acá en la parte gráfica, ¿quién es el incremento? Es este x menos el x sub 0, por lo tanto viene a ser esta distancia de acá que hay desde x a x sub 0, donde el cociente, bueno, entonces acá el incremento de la función es la diferencia entre estos dos puntos, entonces por lo tanto acá tengo el incremento de la función, pero el incremento de la función yo puedo definir este punto menos este punto, o por la equivalencia del incremento de x puede definir también de esa forma. Entonces eso está claro. Bien, pero si tenemos esas consideraciones, hemos visto también entonces que la derivada de una función es la razón de cambio que viene sufriendo la curva en cada uno de los puntos cuando aplicamos el límite. ¿Cuál límite? Cuando este x cualquiera le aproximamos hacia el punto x sub 0. Entonces en ese sentido tenemos que lo siguiente, entonces
este incremento de f, que viene a ser todo esto de acá, con relación a la recta secante, también cuando ya se produce la recta tangente viene a ser ya mucho más pequeño. Entonces aquí aparece un pequeño espacio entre la recta tangente y la horizontal. Entonces aquí aparece la diferencial de y o la diferencial de la función. Estos dos fenómenos, que son pequeños, en cierto modo mantienen cierta aproximación. Mantienen cierta aproximación, ¿por qué? Porque cuando este espacio se cierra, entonces en algún momento esto tiende a cero, esto tiende a cero, entonces por lo tanto podemos decir de que el incremento de la función es aproximadamente a la diferencial de la función. ¿Y quién es la diferencial de la función? La diferencial de la función viene a ser esta pequeña distancia que hay de aquí a acá. ¿Cómo se define? Entonces definimos acá la diferencial de f de x igual, o la diferencial de y, que es lo mismo, viene a ser la derivada de la función por el incremento de x. Pero el incremento de x, esta distancia, el incremento de x, esa distancia que viene a ser x menos x sub 0, cuando este x lo aproximamos sumamente cerca al x sub 0, entonces son cantidades pequeñas, entonces yo puedo decir que este incremento de x es lo mismo que decir diferencial de x. Entonces el incremento de la variable casi es igual a esa situación de diferencial. Entonces yo puedo escribir esto como diferencial de x, o puedo escribir también como incremento de la variable. ¿Ya? Bien, entonces eso es entonces la diferencial. Repito, pero esta es la diferencial, es decir, esta distancia de acá tiene bastante aproximación con este pequeño que es, ¿cómo se llama? Ahora, si por ejemplo todo esto de acá lo llamara un espacio E, si esto tiende hacia, si a X lo aproximo hacia ese punto, entonces en algún momento esto se pone tan pequeñito que al final va a tener la aproximación del incremento con su diferencial. Eso es entonces lo que es el problema de aproximación. Ojo, entonces ese es el problema de aproximación, ¿ya? Entonces, si tengo esto, entonces, pero ¿quién es el incremento de x? Entonces ahora vamos a reemplazar por su equivalente. El incremento de la función f de x viene a ser o esto de acá o esto. Entonces cuando yo lo reemplazo, por ejemplo, el incremento por esto de aquí, entonces esto acá tendría el f de x más el incremento de x en ese punto, menos el f de x, es lo que corresponde a este incremento de la función. Eso va a ser igual o aproximadamente igual a la diferencial de la función. Pero ¿quién es la diferencial de la función? La diferencial de la función es esta. Entonces lo reemplazo allí, f' por la diferencial x, es decir, entonces eso es la derivada de la función por la diferencial. Bien, por lo tanto, ahora si un poquito hacemos los arreglos acá, entonces esta función incrementada, incremento de x, pues, va a ser similar o aproximadamente igual a esto, y acá lo paso al otro miembro, entonces tendría acá el f de x sub 0 más, en este caso, f' en ese punto, todo esto por la diferencial x, ¿ya? Entonces, eso es entonces su equivalencia. Cuando queremos ejecutar las aproximaciones, entonces, en ese caso, esta relación viene a determinar ciertas aproximaciones de las funciones con las que vamos a trabajar. Es decir, entonces, ¿quién es la fórmula de la
aproximación, en la fórmula de aproximación viene a ser esta relación, ¿ya? Entonces la función incrementada es aproximadamente al valor de la función más la derivada de la función en ese punto, todo por la diferencial de x. Eso es entonces la aproximación. Aquí en la gráfica tenemos los mismos argumentos y las mismas relaciones. Entonces, repito, esta distancia de acá es casi bastante aproximado a esta diferencial cuando a cualquier x lo aproximamos hacia ese x sub 0, ¿ya? Entonces cuando está bastante cerca, porque esta es recta secante va bajando, ya hemos dicho, entonces en algún momento esto de acá llega a ser la recta tangente. Bien, eso allá en tantas clases estamos reiterando. Entonces, ahora entonces vamos a hablar de la aproximación de esas dos cosas que viene a ser el incremento de la función con su diferencial. Eso es entonces lo mismo que decir esto de acá. Bien, y esa es la fórmula de aproximaciones. Entonces, en ese sentido podemos ver algunos ejemplos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, hallar el valor aproximado de, por ejemplo, el valor aproximado de una raíz, por ejemplo, raíz cúbica, a ver, vamos a poner de una raíz cúbica de 128, por ejemplo. Entonces, vamos a calcular el valor aproximado de esta raíz. ¿Mediante qué? Mediante aproximaciones. Mediante aproximaciones. Eso es lo que entonces para eso. Es decir, la raíz cúbica de 128, cuando aplastamos nuestro aparatito, ahora, bueno, la tecnología eso nos saca inmediatamente, pero esto la ciencia tuvo que establecer poco a poco, y cuya aplicación ya son las celulares o las, ¿cómo se llaman?, los diferentes instrumentos electrónicos, ¿no? Entonces, quiero calcular manualmente o científicamente esto de acá. Entonces, la solución, ¿cuál va a ser? La solución va a ser entonces, ¿a qué va a ser igual esta raíz cúbica? Para determinar eso, lo voy a aplicar esta relación. ¿Ya? Entonces, esto significa lo siguiente. Voy a calcular entonces cuál es el valor aproximado, por supuesto, porque por los decimales va a ser sumamente aproximado, de esta expresión cuando calculamos la raíz cuadrada de forma manual. Entonces digo, acá voy a calcular la raíz cúbica de 128, ¿ya? Entonces, y voy a determinar a través de esto a qué es igual esto. Entonces eso significa que la raíz cúbica de 128 está expresado en este lenguaje. Si esto de acá posiblemente es x sub 0 más el incremento de x. Eso, entonces, ¿qué me va a implicar? Eso me va a implicar que de acá yo puedo determinar dos cosas. Yo puedo determinar el x o x sub 0, si se quiere solamente vamos a considerar con x. Entonces, ¿quién es x y quién es el incremento de x? Entonces, aquí yo puedo definir, por ejemplo, la raíz exacta de raíz cúbica. Tomo, por ejemplo, 125. Entonces
Como esto está incrementado, esto puede tomar como 125 más 3, ¿no? Entonces ahí está el 128. Eso significaría entonces, desdoblando por este concepto, esto toma entonces como 125 y el incremento de la variable, el incremento de x, va a ser la diferencia, es decir, esto va a ser 3. Con esta identificación debo construir esto. Entonces, ¿qué cosa necesito acá? Yo necesito la función. Entonces, ¿quién va a hacer la función? Entonces, construyo la función f de x. A la vista, esto va a ser entonces, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada, perdón, la raíz cúbica de x. Ahí está. Eso seguro sea mi función. Pero yo lo que quiero es el valor de la función en ese punto. Entonces esto va a ser, es decir, voy a calcular, entonces de acá voy a calcular el f de 125, el f de 125. ¿Y quién es el f de 125? Acá tenemos entonces la raíz cúbica de 125. ¿Y quién es la raíz cúbica de 125? Ahí está, 5 por 5, 25 por 5, 125, entonces esto es 5. ¿Ya? Entonces ahí está, esto es 5, el f de 125. ¿Qué más quiero? Ya, entonces ya lo determinamos el valor de la función, porque esto de acá ya determinamos en ese punto. Ya. Ahora necesito la derivada. ¿De quién? De la función. Bueno, como la función está acá, entonces ¿quién es f' de x? Entonces acá tendría la derivada con respecto a x de x a la 1/3. Y esto es igual, ¿ya? Entonces la derivada de eso sería entonces 1/3 por x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1. Es decir, entonces acá voy a tener 2/3, ¿no? Entonces la derivada va a ser igual a 1/3 de x a la menos 2/3. Esto es entonces 1/3 de, acá esto, cuando bajamos la raíz tendría esto, ¿no? 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, esa es la derivada de esta función, pero yo necesito evaluar en ese punto 125, entonces ahora vamos a calcular el f' de 125. Ya, esto va a ser igual entonces a 1/3 de 1 sobre 125 al cuadrado, todo esto en la raíz cúbica. Es decir, entonces esto es igual a la raíz cúbica de 125, esto es raíz cúbica. Ya, entonces me quedaría acá 1/3 de, entonces 125 la raíz, entonces ahí puedo hacer esto, ¿no? Entonces esto es 5 al cubo, todo esto al cuadrado, todo esto a la 1/3, ¿no es cierto? Entonces ya esto con esto se va, entonces me queda acá abajo, 1 sobre, entonces me quedaría 1 sobre 3 veces, acá esto estaría abajo, entonces me quedaría 1 sobre, aquí 5 al cuadrado, entonces acá me quedaría esto, ¿no? 5 al cuadrado, y esto de acá es 1 sobre 3 por 25, 75 ya. Eso es entonces el valor de la función en ese punto. Bien, entonces ya determinamos qué cosa. Entonces ya determiné esto de acá, ya determiné esto, ya, y el incremento ya lo tenemos acá, entonces yo puedo aplicar ya, es decir, esta raíz cúbica de 128, a través de esa aplicación, esto va a ser el f de
125 más el f' de 125, todo esto por, ahí está, todo esto por el incremento de x. Ya, entonces como ya hemos calculado, entonces esta raíz cúbica de 128 aproximadamente va a ser igual. Ya, el f de 125 ya calculamos, aquí está, entonces esto es 5 más el f' de 125 viene a ser entonces 1 sobre 75, y todo esto multiplicado por, bueno, en ese caso entonces 3, es decir, esto de acá aproximadamente va a ser 5 más, ahora aquí sería acá, bueno, tercia, tomo 1 tercia, entonces acá me queda 1 sobre 25, 1 sobre 25, y por lo tanto entonces allí entonces tengo pues la raíz, entonces por lo tanto la raíz cúbica de 128, por ejemplo, es aproximadamente a ese número 5 más 1 sobre 25, que es igual, entonces acá me va a quedar 5 0.4, 125 entre 0.4 todavía, ¿ve? Entonces lo que va a variar es solamente aquí en los decimales. Entonces ese es el valor aproximado, por ejemplo, en ese caso. Entonces la derivada sirve para determinar ese tipo de problemas. ¿Ya? Eso es entonces el caso de ese primer problema. Y así podemos calcular cuántos otros ejemplos, o podemos plantear muchos. Entonces lo importante es entonces que esta distancia, a medida que el límite se aproxima, entonces se produce esto. ¿Ya? Entonces en muchos problemas incluso podemos decir, bueno, la diferencial de la variable y es bastante aproximado al valor de la función de esa, o simplemente de ese mismo y, que depende de x. Entonces son equivalentes, pero la fórmula para determinar esas aproximaciones, entonces tenemos ahí, cuyo ejemplo es eso. Ahora veamos como segunda aplicación, o como segundo ejemplo, el valor aproximado de el seno de 123 grados. Es decir, vamos a ver ahora cómo en funciones trigonométricas podemos también aplicar esa fórmula de aproximación, y vamos a determinar entonces lo siguiente. Entonces si me dicen que yo calcule el valor aproximado de 123 grados, entonces quiere decir que esto de acá es igual a 123 grados. Es lo mismo que decir el f de x sub 0 más el incremento de x. Quiere decir que este ángulo está compuesto. Entonces de acá, ¿qué podemos concluir? De acá podemos concluir entonces que aquí voy a tomar un valor exacto, que de x sub 0 a que va a ser igual, por ejemplo, puede tomar acá 120 grados. Entonces, y lo que excede ya vamos a tomar como el incremento de x. ¿Y cuál va a ser el incremento de x? Entonces acá sería, esto sería igual a 3 grados. 3 grados. Es decir, 120 entonces como ángulo exacto y 3 grados. Pero ahora este 3 grados a que es equivalente. Es lo mismo que decir también 3 por 1 grado. Y ahora aquí es igual 1 grado. 1 grado cuando lo trasladamos en radianes, esto de acá es entonces 3 por pi sobre 180. Es decir, este incremento es lo mismo que decir también pi sobre 60. Ya, entonces 60, eso sería mi incremento.
Entonces, a partir de acá, como ya tenemos, entonces puedo construir esta, la segunda parte, y entonces voy a determinar el valor aproximado de esa función. Es decir, entonces, para eso, ¿qué cosa necesito? Necesito el valor de la función. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser el valor de la función? En este caso, la función vendría a ser simplemente el seno de x. Si eso es seno de x, entonces aquí es igual el f de x, es decir, en este caso aquí es igual el f de 120 grados. Esto vendría a ser simplemente seno de 120 grados, seno de 120 grados, ya. Entonces, pero este seno de 120 grados aquí es igual, entonces ahí esto es la raíz de 3 todo sobre 2. ¿Qué más se necesita? El valor de f'. Entonces voy a calcular la derivada de esta función. Entonces la derivada de esa función aquí va a ser igual, la derivada de seno viene a ser el coseno de x, pero eso necesito el valor de la función. Entonces aquí es igual el f', en este caso ya sería f' de 120 grados, y aquí es igual ese f' de 120 grados, acá sería el coseno de 120 grados, y aquí es igual ahora el coseno de 120 grados, entonces eso ya lo vemos. Entonces en el segundo cuadrante, entonces esto de acá es menos 1/2. Bien, entonces ya lo tengo ya, entonces esta función, este resultado, esto de acá ya lo tenemos. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser equivalente este seno de 123 grados, o aquí va a ser entonces aproximadamente, bueno, entonces tenemos a todo esto, es decir, esto de acá va a ser igual entonces al f de 120 grados más f' de 120 grados, todo esto por el incremento de la variable. Bien, ahora, si eso lo reemplazamos, entonces esto de acá va a ser equivalente. ¿A qué es igual ahora entonces? F de 120 grados, entonces acá ya lo calculamos, esto es la raíz de 3, todo sobre 2, menos 1/2, que viene a ser esto, por el incremento de x, pero el incremento de x ya acá les estoy traduciendo. Este 3 grados es lo mismo que decir pi sobre 160, entonces lo multiplico este pi sobre 60, ya. Eso es entonces el resultado. Entonces allí, entonces este valor ya me da pues una cosa exacta, es decir, esto de acá es entonces la raíz de 3, que es 1.7 y tantos, todo esto sobre 2 menos acá sería entonces menos 1/2 de, en este caso, pi sobre 60, ¿no? Ya es en números, y entonces ahí está, ese es el valor de la, entonces, por lo tanto, aquí es equivalente el seno de 123, entonces es igual a ese número, ¿ya? Ese es entonces el valor de la, por ejemplo, en ese caso, entonces sin acudir a la tecnología, yo puedo calcular el seno de 123 grados, ¿no? Entonces eso es ¿cómo se llama? En la mecánica, o bueno, yo puedo calcular también incluso de repente el seno de 118 grados, por ejemplo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser entonces lo mismo, porque este 118
grados, yo puedo desdoblar en estos dos resultados. Por un lado, entonces voy a tener el x que va a ser igual a 120 grados. En este caso, entonces, el incremento de x va a ser ya negativo. ¿Por qué? Porque estoy tomando por debajo. Entonces acá esto vendría a ser, para completar 120, entonces esto sería menos 2 grados, ¿no? Y si eso es así, entonces esto es menos 2 veces un grado, que viene a ser pi sobre 180. Ya, entonces ahí está. Entonces aquí va a ser igual este seno de, en este caso, 118 grados. Entonces esto va a ser equivalente, o esto va a ser igual a f de, en este caso, a f de 120 grados más f' de 120 grados. Todo esto multiplicado por, en este caso, sería ya por el incremento de x. En ese caso, entonces, lo reemplazamos y va a ser igual, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, entonces, el seno de 118, entonces, aquí va a ser aproximadamente el seno de 100, entonces acá sería seno de 120 grados, más la derivada de seno es coseno, entonces acá sería coseno de 120 grados. Todo esto, el incremento de x, o esto de acá todavía es menos, puedo simplificar, entonces acá me quedaría pi sobre 90, ¿no? Entonces ahí está. Entonces eso multiplicado por este menos pi sobre 90, ¿no? Entonces ahí está. Pero aquí es igual ahora el seno de 120, entonces estamos diciendo esto es la raíz de 3 todo sobre 2 menos acá un medio, dicho, ahí está un medio que multiplica a este menos pi sobre 90. Entonces ahí cambia el valor de la función, ya tendría acá ya la raíz de 3 sobre 2, en este caso menos con menos ya me da más, y entonces me quedaría pi sobre 180, pero ya no en grados, sino ya hemos traducido en el otro sistema circular. Y decir entonces a qué es igual, por lo tanto, entonces a qué es igual el seno de 118 grados. Esto es aproximadamente 1 sobre la raíz de 3 más pi sobre 180. Ya está, ahí es en números reales. Entonces, ahí está. Entonces podemos aplicar ya sea positivamente o puedo aplicar negativamente. Entonces ese es el valor aproximado. En este caso, entonces, yo puedo aplicar también en forma negativa cuando lo restamos, ¿no? Los grados. ¿Ya? Eso es entonces lo que es la aplicación de esa aproximación. Ya, entonces acá, a ver, para que se distraigan, les puedo decir entonces cuál es el valor aproximado del tangente, a ver, del tangente de 43 grados, por ejemplo, 43 grados. Entonces eso hay que determinar a qué es igual. Entonces allí, ¿qué cosa voy a calcular? Voy a buscar el valor exacto. ¿Cuál? Entonces tendría que tomar x como 45 grados, y entonces acá digo tendría que tomar x igual 45 grados, porque tangente de 45 es 1, entonces me facilita el trabajo, y en este caso entonces el incremento ya sería menos 2 grados, ¿no? Entonces con eso trabajo y determino también allí con la misma aplicación y el mismo razonamiento. ¿Ya? Eso es entonces cuando hablamos de
aproximaciones. Entonces, repito, yo puedo calcular, por ejemplo, como en este caso hemos calculado el valor de una raíz, ya sea cuadrada, cúbica, a la cuarta, a la quinta, etcétera. Y entonces sería importante, ¿no? Y estamos viendo que es sencillo de aplicar. Entonces, acá, además de eso, yo puedo decir, por ejemplo, entonces, calcular, determinar el valor aproximado de la raíz quinta de 33, por ejemplo, ¿no? 33, ahí está, entonces aquí hay sumar eso, a ver si se distrae con eso. Entonces tenemos aquí la raíz quinta de 33. Muy bien, entonces, esas son entonces las aplicaciones de las derivadas. Entonces, esto es entonces lo que hace la derivada, ¿no? Entonces, hemos visto sus diferentes reglas, sus diferentes fórmulas, y ya entonces qué cosa viene a ser como teoría la derivada, y bueno, en las siguientes clases ya haremos o resolveremos algunos problemas de aplicación en los diferentes campos. Muy bien, hasta aquí entonces la clase de hoy día.